En un tiempo lejano, en la tierra de Egipto, un faraón se erguía con orgullo, desafiando incluso a lo divino. Pero ¿qué sucede cuando el poder de un hombre se enfrenta a la fuerza inquebrantable de Dios? Las sombras comenzaron a cernirse sobre el reino, y una serie de plagas devastadoras marcaron el inicio de un cambio monumental. Cada plaga, desde ríos de sangre hasta langostas voraces, no solo era una demostración del poder sobrenatural, sino un mensaje claro y contundente. Nadie puede resistir la voluntad de Dios. Imaginen el asombro y el terror en el corazón de los egipcios mientras cada una de estas calamidades se desataba. ¿Cómo afectaron estas pruebas a los hebreos, quienes anhelaban libertad? ¿Y qué lecciones podemos aprender de estos eventos históricos? Mientras las tinieblas cubrían el país y la esperanza se desvanecía, los israelitas comenzaban a vislumbrar un futuro diferente, uno lleno de promesas y redención. Este relato, cargado de emoción y lecciones eternas, nos invita a reflexionar sobre la fe, la resistencia y el poder transformador de lo divino. Estamos listos para explorar cómo estas plagas cambiaron el rumbo de la historia. Contexto histórico del Egipto antiguo. El contexto histórico del Egipto antiguo es fascinante y complejo. Durante la época de las plagas, Egipto era una de las civilizaciones más avanzadas del mundo. Se caracterizaba por su rica cultura, impresionante arquitectura y un sistema político centralizado dirigido por el faraón, quien era considerado un dios vivo. Este poder absoluto del faraón establecía un orden social rígido, donde los hebreos eran tratados como esclavos, realizando trabajos forzados en la construcción de monumentos y ciudades. A medida que la historia avanza, es crucial entender que Egipto no solo era un centro de poder político, sino también un lugar de creencias religiosas profundamente arraigadas. La religión egipcia estaba entrelazada con la vida cotidiana y el Estado. Los dioses eran invocados para proteger el país de desastres naturales y asegurar la prosperidad. En este contexto, la llegada de las plagas representó una interrupción drástica en el orden natural y social, desafiando la autoridad divina del faraón y la eficacia de sus dioses. El contexto de opresión que vivían los hebreos también es fundamental para comprender la narrativa de las plagas. La historia de la esclavitud hebrea en Egipto está marcada por el sufrimiento y la explotación. Los hebreos clamaban por libertad, y este clamor no pasó desapercibido para Dios, quien eligió a Moisés como el mensajero de su voluntad. Este trasfondo de dolor y esperanza es esencial para entender por qué las plagas son vistas como un acto de liberación y juicio. El Egipto de las plagas se encontraba también en una encrucijada. El faraón, en su rechazo a liberar a los hebreos, se enfrenta a una serie de calamidades que no solo afectan a su pueblo, sino que también ponen en duda su divinidad. Esta tensión entre la soberanía de Dios y la obstinación del faraón es un tema central en la narrativa. La historia está configurada no solo como un relato de liberación, sino también como una confrontación entre dos poderes. El de un Dios verdadero versus dioses que se creían invencibles. Antes de empezar con el contenido de hoy, quiero pedirles un pequeño favor. Si disfrutan de nuestros videos y desean seguir viendo más contenido emocionante, les invitamos a que den me gusta a este video y se suscriban a nuestro canal. Es la mejor manera de apoyarnos y mantenerse al tanto de todas las nuevas historias y videos que compartimos. No se olviden de activar la campanita de notificaciones para no perderse ni uno solo. Gracias por ser parte de nuestra comunidad y ahora disfruten del video. En resumen, el contexto histórico del Egipto antiguo durante la época de las plagas es un escenario marcado por el poder, la opresión y la fe. La narrativa de las plagas se desarrolla en un entorno donde las creencias religiosas y el orden político estaban intrínsecamente relacionados, lo que hace que los eventos descritos sean aún más significativos y cargados de simbolismo. Moisés,
y la libertad de Israel. Moisés es una figura central en la historia de la liberación de Israel. Desde su nacimiento, su vida está marcada por el destino. Criado en la corte del faraón, Moisés es un hebreo que se convierte en príncipe, lo que le da una perspectiva única sobre la opresión de su pueblo. A medida que crece, se siente cada vez más atraído por los sufrimientos de los hebreos y tras un acto impulsivo que lo lleva a huir a Madián, se convierte en un pastor. Este periodo de su vida es crucial, ya que es aquí donde Dios se le revela en la zarza ardiente y le confiere la misión de liberar a su pueblo. El llamado de Moisés no es solo un acto de liderazgo, sino un momento de profundo significado espiritual. Dios le confía la responsabilidad de confrontar al faraón y proclamar la libertad de los hebreos. Este mandato divino no solo transforma a Moisés en un líder, sino que también lo convierte en un profeta, alguien que habla en nombre de Dios. Su papel es fundamental para la historia de la liberación, ya que actúa como intermediario entre Dios y el pueblo de Israel. A lo largo de las plagas, Moisés demuestra una perseverancia admirable. A pesar de la resistencia del faraón y de las dificultades que enfrenta, nunca pierde la fe en la misión que le fue encomendada. Su interacción con el faraón es emblemática, ya que refleja no solo un conflicto de voluntades, sino también la lucha entre la fe y el poder. Cada plaga que se desata es un desafío directo a la autoridad del faraón y a los dioses egipcios. Y Moisés actúa como el portavoz de esta confrontación divina. La figura de Moisés también es un símbolo de esperanza para los hebreos. A través de su liderazgo, los israelitas encuentran una razón para creer en la liberación. La historia de su vida y su llamado resuenan en el corazón de su pueblo, quien anhela la libertad. Moisés encarna la promesa de Dios de rescatar a su pueblo y llevarlo a una tierra prometida, lo que transforma la narrativa en una historia de redención y esperanza. Así, Moisés no es solo un líder militar o político, es un líder espiritual que guía a su pueblo a través de la adversidad. Su papel en la liberación de Israel es un testimonio de la importancia de la fe, la obediencia y la perseverancia en la búsqueda de la libertad. Su historia continúa inspirando a generaciones, convirtiéndose en un ícono de la lucha contra la opresión. La naturaleza de las plagas. Las 10 plagas de Egipto son episodios dramáticos que ilustran el poder de Dios y su deseo de liberar a su pueblo. Cada plaga tiene un significado simbólico y teológico profundo, y juntas forman una narrativa que desafía la autoridad del faraón y los dioses egipcios. La primera plaga, la conversión del agua en sangre, no solo es un acto de juicio, sino también una declaración de que Dios tiene poder sobre los recursos vitales de Egipto. Esta plaga establece el tono para las que seguirán, mostrando que la naturaleza misma se somete a la voluntad divina. La plaga de las ranas, que cubre la tierra, puede interpretarse como un recordatorio de la impotencia de los dioses egipcios, quienes eran adorados por su supuesta capacidad de controlar la naturaleza. Con cada plaga, la resistencia del faraón se pone a prueba, y cada vez que su corazón se endurece, la situación de los hebreos se vuelve más desesperada. Las plagas actúan como un llamado a la acción, tanto para el faraón como para el pueblo de Israel. Es interesante notar que cada plaga también tiene un componente de justicia retributiva. Por ejemplo, la plaga de las moscas y la de las langostas son castigos que reflejan el sufrimiento que los hebreos han soportado. A través de estas calamidades se pone de relieve el desdén egipcio hacia los hebreos, y Dios utiliza estas plagas para demostrar que su justicia prevalecerá. La naturaleza de las plagas, por tanto, es multifacética. Son tanto juicios como símbolos de liberación. La oscuridad que cubre Egipto durante la 9ª plaga es especialmente significativa. Este evento no solo simboliza la ausencia de luz, sino también la desesperación y la desesperanza del faraón y su pueblo.
La oscuridad es un poderoso símbolo de la separación entre Dios y aquellos que rechazan su autoridad. En contraste, los hebreos, que permanecen en la luz, representan la esperanza y la promesa de un futuro liberado. Finalmente, la última plaga, la muerte de los primogénitos, es el clímax de esta serie de calamidades. No solo representa un juicio severo, sino que también es el catalizador para la liberación final de los hebreos. A través de la sangre del Cordero se establece un paralelo entre la salvación de Israel y la muerte de los primogénitos egipcios. Esta plaga, por tanto, no solo es un acto de justicia, sino también un símbolo de redención que se remonta a la Pascua, convirtiéndose en un momento fundamental en la historia del pueblo hebreo. El poder de Dios en las plagas. Las plagas de Egipto son una poderosa manifestación del poder y la soberanía de Dios. A medida que se desarrollan los eventos, queda claro que cada plaga es un acto deliberado que desafía no solo al faraón, sino también a los dioses egipcios. Dios utiliza estas calamidades para demostrar que Él es el único verdadero Dios, superior a todas las deidades adoradas en Egipto. Esta confrontación es un tema recurrente en la narrativa, donde se pone de relieve que la autoridad divina prevalece sobre cualquier poder terrenal. Cada plaga se puede ver como una respuesta directa a la arrogancia del faraón y su negativa a liberar a los hebreos. El endurecimiento del corazón del faraón se convierte en un símbolo de la resistencia humana ante la voluntad divina. Esta dinámica ilustra la lucha entre la fe y el orgullo, y cada plaga actúa como un recordatorio de que Dios es soberano sobre toda la creación. La naturaleza misma se convierte en un instrumento de su poder, reafirmando la idea de que no hay nada que escape a su control. Además, las plagas también tienen un impacto psicológico en el pueblo egipcio. A medida que las calamidades se intensifican, el miedo y la desesperación se apoderan de la gente. Esto no solo afecta la moral del ejército y la población, sino que también desafía la fe de los egipcios en sus dioses. Cada plaga es un golpe directo a las creencias que sostienen su sociedad, lo que lleva a una crisis de fe y a una reevaluación de su relación con lo divino. El poder de Dios se manifiesta de manera palpable en la forma en que impacto das pragas na sociedade egipcia. Las plagas que azotaron a Egipto tuvieron un impacto profundo en la sociedad egipcia, tanto a nivel económico como social. La devastación causada por cada una de las 10 plagas no solo afectó a la economía agrícola, sino también a la estructura social del país. La pérdida de cultivos y ganado significó un golpe devastador para una civilización que dependía en gran medida de la agricultura. La escasez de alimentos provocó un aumento de la pobreza y la desesperación entre las clases más bajas que ya sufrían bajo el yugo del faraón. A medida que las plagas se intensificaban, la confianza en las deidades egipcias comenzó a erosionarse. Los egipcios, acostumbrados a invocar a sus dioses para obtener protección y abundancia, se encontraron en una situación en la que sus súplicas parecían ser ignoradas. Esto llevó a un cuestionamiento de la religión y de la autoridad del faraón, quien era considerado un dios viviente. El pánico y la incertidumbre se apoderaron de la población, provocando una crisis de fe que afectó a todos los estratos de la sociedad. Las plagas también generaron tensiones entre las distintas clases sociales. Los nobles y los funcionarios, que solían beneficiarse del sistema opresivo del faraón, se vieron obligados a lidiar con la misma crisis que los campesinos. La lucha por los recursos escasos llevó a una mayor rivalidad y desconfianza entre las clases. En este contexto, se comenzaron a gestar movimientos de resistencia, aunque de manera fragmentada, lo que evidenció que la opresión del faraón comenzaba a ser cuestionada desde dentro. En el ámbito social, las plagas también generaron un aumento de la migración interna.
Muchos egipcios, al verse afectados por la falta de recursos, comenzaron a desplazarse hacia otras regiones en busca de mejores oportunidades. Esta movilidad forzada alteró el tejido social del país, creando tensiones en las comunidades receptoras. Además, la migración de personas afectadas por las plagas hizo que el país se fragmentara aún más, debilitando la cohesión social que había existido anteriormente. Finalmente, las consecuencias de las plagas fueron tan profundas que se extendieron mucho más allá de la época en que ocurrieron. Las historias sobre el sufrimiento y la liberación de los hebreos se convirtieron en parte de la memoria colectiva del pueblo egipcio. Con el tiempo, estas narrativas influenciaron la cultura y la historia del Egipto antiguo, dejando un legado que resonaría a lo largo de los siglos, o significado da Pascua. La última plaga, que consistió en la muerte de los primogénitos egipcios, marcó un punto decisivo en la narrativa de la liberación de los hebreos. Este evento no solo significó la culminación de las plagas, sino que también dio origen a la celebración de la Pascua, un momento crucial en la tradición judía. La Pascua se convirtió en una conmemoración de la liberación y la redención, simbolizando la esperanza y la resistencia del pueblo hebreo ante la opresión. El significado de la Pascua se entrelaza con la idea de sacrificio. En la narrativa bíblica, los hebreos debían sacrificar un cordero y marcar sus puertas con sangre para que el ángel de la muerte pasara de largo. Este acto no solo representaba la protección divina, sino también un recordatorio del precio de la libertad. La sangre del cordero se convirtió en un símbolo de salvación, que resonaría a lo largo de la historia judía y más allá. La celebración de la Pascua se convierte en un acto de memoria, un momento para recordar el sufrimiento del pasado y la intervención divina que permitió la libertad. Esta festividad no solo se celebra en el contexto religioso, sino que también se ha convertido en un momento de unión familiar y reflexión. Cada año, durante la Pascua, los judíos se reúnen para recordar su historia y renovar su compromiso con los valores de libertad y justicia. Además, la Pascua tiene implicaciones teológicas más amplias. La relación entre la última plaga y la Pascua establece un paralelismo con la idea de redención en la tradición cristiana. Para los cristianos, el sacrificio de Jesús es visto como un paralelo al sacrificio del Cordero Pascual, y la celebración de la Pascua se convierte en un momento de reflexión sobre el sacrificio, la redención y la esperanza de una nueva vida. En resumen, el significado de la Pascua no se limita a una simple celebración. Es un recordatorio poderoso de la lucha por la libertad y la intervención divina en momentos de crisis. Este legado perdura hasta el día de hoy y continúa inspirando a generaciones en la búsqueda de justicia y esperanza. Resistencia do Faraó. El endurecimiento del corazón del faraón es uno de los aspectos más intrigantes de la narrativa de las plagas. A medida que las plagas se desataban sobre Egipto, el faraón, lejos de ceder a la presión, se mostraba obstinado y desafiaba la autoridad de Moisés y, por ende, de Dios. Este endurecimiento no solo es un obstáculo para la liberación de los hebreos, sino que también plantea preguntas sobre la naturaleza del poder y la soberanía divina. El faraón representa la encarnación del poder absoluto, y su resistencia puede interpretarse como un símbolo de la opresión. A pesar de las evidentes señales de poder divino, él se aferra a su estatus y a su autoridad. Esta dinámica se convierte en un juego de poder donde el faraón desafía a Moisés, viendo en él no solo a un líder hebreo, sino a una amenaza directa a su reinado. Esta resistencia se convierte en una lucha no solo por la libertad de los israelitas, sino también por el reconocimiento de la soberanía divina. Desde una perspectiva teológica, el endurecimiento del corazón del faraón plantea preguntas sobre la naturaleza del libre albedrío.
¿Hasta qué punto el faraón es responsable de su obstinación? Algunos textos sugieren que su resistencia fue, en parte, una acción divina, destinada a mostrar la grandeza de Dios a través de la liberación de los hebreos. Esta dualidad entre la voluntad humana y la intervención divina es un tema recurrente en la teología, invitando a la reflexión sobre la naturaleza del bien y del mal. Además, la resistencia del faraón tiene consecuencias prácticas y sociales. A medida que se intensifican las plagas, la población egipcia comienza a sufrir las repercusiones de la obstinación de su líder. Los egipcios, que ya estaban sufriendo, ven cómo su sufrimiento se agrava por la negativa del faraón a ceder. Esto genera un descontento creciente entre la población, que comienza a cuestionar la validez de su líder y su autoridad. Finalmente, la resistencia del faraón se convierte en un elemento fundamental en la narrativa de la liberación. Su obstinación no solo sirve para mostrar el poder de Dios, sino que también resalta la importancia de la fe y la perseverancia del pueblo hebreo. La historia del faraón y su resistencia se convierte en una lección sobre la lucha contra la opresión y la búsqueda de la libertad, temas que resuenan a lo largo de la historia humana. A dinámica entre Moisés e o faraón. La dinámica entre Moisés y el faraón es un elemento central en la narrativa de las plagas. Desde el primer encuentro queda claro que no se trata solo de una confrontación entre un líder hebreo y un faraón egipcio, sino de una batalla de voluntades y de autoridades divinas. Moisés, como representante de Dios, se presenta ante el faraón con la misión de liberar a su pueblo, mientras que el faraón, como símbolo del poder opresor, se niega a ceder. A lo largo de los capítulos de la historia, cada encuentro entre Moisés y el faraón se convierte en una representación del conflicto entre lo divino y lo humano. Moisés lleva consigo las señales y los milagros que Dios le ha otorgado, lo que debería ser suficiente para convencer al faraón. Sin embargo, el faraón responde con desdén, desafiando no solo a Moisés, sino también a la autoridad de Dios. Esta dinámica de confrontación resalta la obstinación del faraón y su resistencia al cambio. El enfrentamiento entre Moisés y el faraón también revela las diferentes formas de autoridad. Mientras que Moisés actúa como un instrumento de liberación y justicia, el faraón representa la opresión y el abuso de poder. Esta dualidad se convierte en un símbolo de la lucha entre el bien y el mal, donde Moisés es visto como un líder que busca la justicia y el faraón como un opresor que se aferra al control a toda costa. En cada plaga, la dinámica se intensifica a medida que las plagas se suceden y el faraón sufre las consecuencias de su obstinación. Se vuelve cada vez más claro que su resistencia tiene un costo. No solo su pueblo sufre, sino que su propia autoridad se ve amenazada. Cada plaga es un recordatorio de que su poder es limitado y que hay fuerzas más grandes en juego. Esta incapacidad del faraón para reconocer su posición es un tema recurrente que subraya la naturaleza caída de la humanidad ante la soberanía divina. Finalmente, la relación entre Moisés y el faraón culmina en un desenlace trágico. A pesar de las oportunidades que el faraón tiene para cambiar y liberar. Evidencias arqueológicas e históricas. La investigación sobre las plagas de Egipto ha despertado el interés de arqueólogos e historiadores durante siglos. La búsqueda de evidencias que respalden los relatos bíblicos se ha convertido en una parte fundamental de los estudios sobre el antiguo Egipto. Sin embargo, la naturaleza de las plagas, que parecen ser fenómenos sobrenaturales, ha hecho que la tarea sea compleja. A pesar de esto, algunos arqueólogos han encontrado indicios que podrían correlacionarse con eventos naturales que coinciden con las descripciones de las plagas. Por ejemplo, estudios sobre el clima y las sequías en Egipto
han sugerido que podrían haber ocurrido eventos catastróficos durante el período en que se cree que Moisés vivió. A su vez, la arqueología ha proporcionado información sobre las condiciones de vida en el antiguo Egipto, revelando cómo la sociedad egipcia podría haber respondido a estos desastres. Las excavaciones en sitios como Tebas y otras ciudades antiguas han sacado a la luz inscripciones y artefactos que reflejan la angustia social y económica que las plagas pudieron haber causado. Por lo tanto, la evidencia arqueológica puede ofrecer un contexto que ayuda a entender mejor las narrativas bíblicas. Además, algunos historiadores han analizado registros de otras culturas contemporáneas a Egipto. Por ejemplo, textos de civilizaciones cercanas mencionan catástrofes naturales que podrían haber coincidido con las plagas descritas en la Biblia. Esto sugiere la posibilidad de que las plagas no sean meramente un relato religioso, sino que podrían estar enraizadas en eventos históricos que fueron interpretados de manera teológica por los hebreos. Las investigaciones también se han centrado en la geografía del Egipto antiguo, considerando cómo fenómenos como inundaciones del Nilo o plagas de langostas podrían haber influido en la agricultura y la economía egipcia. Estas condiciones, que podrían haber sido exacerbadas por cambios climáticos, ofrecen una posible explicación científica a algunos de los eventos descritos en la narrativa bíblica. Sin embargo, la falta de evidencia directa y conclusiva sigue siendo un desafío para los investigadores. Finalmente, la discusión sobre la veracidad histórica de las plagas se encuentra en la intersección de la fe y la academia. Mientras que la arqueología puede proporcionar pistas sobre el contexto y las condiciones de la época, la interpretación de estos eventos sigue siendo subjetiva. Así, la búsqueda de evidencias arqueológicas y históricas no solo es un esfuerzo por corroborar hechos, sino también un viaje hacia la comprensión de la identidad cultural y religiosa de los hebreos. Influencia de las plagas en la cultura judía. Las plagas de Egipto han dejado una marca indeleble en la cultura y la identidad del pueblo judío. Desde la narrativa de la liberación en el Éxodo, estas plagas se han convertido en símbolos de resistencia y esperanza. A lo largo de los siglos, la historia de Moisés y las plagas ha sido transmitida de generación en generación, y su significado ha evolucionado, pero su esencia de liberación ha permanecido constante. La celebración de la Pesaj, o Pascua judía, es una de las manifestaciones más evidentes de esta influencia, ya que conmemora la liberación de los hebreos de la esclavitud en Egipto. La Pesaj no solo recuerda los eventos de la historia, sino que también invita a los judíos a reflexionar sobre su propia historia de opresión y liberación. Durante la celebración se recitan las plagas, y cada una de ellas se convierte en un recordatorio del poder de Dios y de la importancia de la libertad. Este ritual no solo refuerza la identidad cultural, sino que también crea un sentido de comunidad entre los participantes, uniendo a las generaciones a través de un legado compartido. Además, las plagas han influido en la literatura y el arte judíos. Escritores y artistas han utilizado estas narrativas para explorar temas de justicia, sufrimiento y redención. En la literatura, las plagas son a menudo un símbolo de la lucha contra la opresión, y su representación en el arte ha servido como un medio para expresar la resistencia y la esperanza del pueblo judío. A lo largo de la historia, estas representaciones han ido variando, adaptándose a las circunstancias sociales y políticas de cada época. La educación también ha sido un aspecto importante en la transmisión de la historia de las plagas. En la enseñanza judía se enfatiza la importancia de recordar las plagas para mantener viva la memoria colectiva del pueblo.
Este enfoque educativo no solo busca transmitir hechos históricos, sino que también fomenta valores éticos y morales como la empatía hacia los oprimidos y la lucha por la justicia. Por último, las plagas de Egipto han encontrado eco en la liturgia judía. Las oraciones y canciones que se recitan durante las festividades están impregnadas de referencias a estos eventos, lo que refuerza su relevancia en la vida cotidiana de los judíos. De esta manera, la influencia de las plagas se extiende más allá de la historia, convirtiéndose en un componente vital de la identidad y la espiritualidad judías. Plagas y mitología egipcia. La comparación entre las plagas de Egipto y la mitología egipcia es un campo fascinante de estudio. La religión egipcia antigua estaba llena de deidades asociadas con fenómenos naturales y muchos de estos dioses eran responsables del bienestar del pueblo. Por ejemplo, Hapi era el dios del Nilo y su inundación anual era crucial para la agricultura. Las plagas, al ser presentadas como actos de Dios en la narrativa bíblica, pueden ser vistas como una confrontación directa con estas deidades egipcias. Cada plaga se puede interpretar como un ataque a un dios específico, desafiando la creencia en su poder. La primera plaga, la transformación del agua en sangre, puede ser vista como un desafío a Hapi. Este evento no solo afectó el suministro de agua, sino que también simbolizó el juicio de Dios sobre la idolatría egipcia. Al hacer que el Nilo se convirtiera en sangre, se envió un mensaje claro. El verdadero Dios tiene poder sobre la naturaleza, un tema que se repite a lo largo de las 10 plagas. Este patrón permite a los estudiosos explorar cómo la narrativa hebrea se posiciona en contraste con la cosmovisión egipcia. La plaga de las ranas, que invadió las casas y la tierra, podría ser interpretada como una burla a la diosa Heket, quien estaba asociada con la fertilidad y la procreación. La omnipresencia de las ranas, que debieron haber causado gran incomodidad y sufrimiento, pone de relieve cómo el Dios de Israel se manifiesta en una forma que contrarresta las creencias locales y muestra su dominio. Esta interacción entre mitología y narrativa bíblica resalta un conflicto cultural y religioso que va más allá de la simple historia de liberación. La plaga de las langostas también puede ser vista bajo esta luz. En la mitología egipcia, las langostas eran un símbolo de abundancia, pero cuando se convierten en un desastre, se transforma en un acto divino de juicio. Este enfoque no solo desafía las creencias egipcias, sino que también refuerza la idea de que Dios use a la naturaleza como un medio para cumplir su propósito. Así, los relatos de las plagas pueden ser entendidos como una crítica a la religión egipcia y un llamado a reconocer el poder divino. Finalmente, las plagas han sido interpretadas como un medio para que los israelitas comprendan la grandeza de su Dios. La narrativa enfatiza que cada plaga es un paso hacia la redención, un recordatorio constante de que el Dios de Israel es más poderoso que cualquiera de los dioses egipcios. A través de esta comparación se puede apreciar cómo la historia de las plagas no solo es un relato de sufrimiento, sino también un testimonio de la soberanía divina que perdura en la memoria cultural y religiosa. Reacción de la comunidad hebraica. La reacción de la comunidad hebrea ante las plagas de Egipto fue multifacética y profundamente significativa. Inicialmente, los israelitas estaban atrapados en la opresión y la esclavitud, y su respuesta a las plagas fue variada. Mientras que algunos podrían haber sentido desesperanza, otros comenzaron a vislumbrar la posibilidad de liberación a través de la figura de Moisés. La narrativa bíblica refleja esta transformación, mostrando cómo las plagas se convirtieron en un catalizador para la fe y la esperanza en un futuro mejor. A medida que las plagas se intensificaban, los israelitas comenzaron a entender que estaban siendo testigos de un acto divino.
La angustia y el sufrimiento infligidos a los egipcios contrastaban con la protección que experimentaban en sus hogares. Este sentido de protección llevó a muchos a ver las plagas no solo como castigos, sino como señales de la intervención de Dios en su favor. La última plaga, la muerte de los primogénitos, fue especialmente impactante y se convirtió en un momento decisivo en la historia de la redención israelita. La celebración de la Pesaj, que se origina en este evento, es un testimonio de cómo la comunidad hebrea respondió a las plagas. La instrucción de marcar las puertas con la sangre del Cordero Pascual generó un sentido de unidad y pertenencia. Este acto simbólico no solo significaba la salvación física, sino que también consolidaba la identidad hebrea. Y así, mientras las plagas desataban su furia sobre Egipto, el pueblo hebreo comenzaba a sentir el peso de la promesa. Cada plaga no solo era un acto de juicio, sino también una poderosa declaración de la soberanía de Dios. ¿Qué significa esto para nosotros hoy? Cada uno de nosotros enfrenta sus propias plagas, desafíos, obstáculos, momentos de duda. Pero, al igual que los israelitas, podemos encontrar esperanza en medio de la adversidad. Las aguas se tornaron en sangre, las ranas invadieron cada rincón y la oscuridad cubrió la tierra. Pero en cada una de estas señales había un mensaje: el poder de Dios es más grande que cualquier opresión. ¿Te has preguntado alguna vez cómo reaccionarías ante tales pruebas? ¿Te mantendrías firme en tu fe o dudarías de su plan? Al final, la 14ª plaga llevó a la liberación del pueblo hebreo, un momento que marcaría la historia para siempre. Así, en nuestra propia vida, cada desafío puede ser una oportunidad para experimentar el poder transformador de Dios. Reflexionemos juntos, ¿qué lecciones podemos aprender de estas historias bíblicas? ¿Cómo podemos aplicar su sabiduría a nuestras luchas diarias? Recuerda, el poder de Dios siempre está presente, incluso en las pruebas más difíciles.